Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente compartiendo la hermosa palabra del Señor, ¿verdad? Contentos y gozosos por exponer la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con el capítulo 12, los versículos del 29 al 51. Los versículos del 29 al 51. Estos versículos están poderosos, ya yo los leí y de verdad que me gustaron mucho. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de traer tu palabra, Dios. Bendice, abre los corazones, el pensamiento, para que estén sensibles a la voz de tu Espíritu y puedan recibir su palabra, Dios, con sumo gozo y puedan ser edificados y bendecidos y fortalecidos a través de ella, Dios. Que tu mano santa sea siempre dirigiéndonos, protegiéndonos, guiándonos, dándonos dirección. Cúbrenos con tu preciosa sangre, guárdanos del mal, Señor. Bendice a nuestros familiares y obra milagros en medio de tu pueblo, Dios. Sigue obrando como tú lo haces, Dios. La palabra es para libertar al cautivo, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra no retornará atrás vacía. Siempre da fruto, Señor, y siempre logra el objetivo para el cual fue enviada, Señor, que fue para libertar, sanar, restaurar, redimir, perdonar pecados, fortalecer, consolar y ayudar al ser humano a vivir una vida de bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Dios. Dice así: 10ª plaga, muerte del primogénito. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En otras palabras, Dios pasó su juicio desde las posiciones más altas, desde los príncipes de Faraón mismo, que era la máxima autoridad en Egipto, hasta los lugares más pobres y, ¿verdad?, con menos poder dentro de Egipto, que era dentro de las cárceles. Todo primogénito dentro de las cárceles murió. O sea, cuando Dios pasa juicio, Dios no hace diferencia entre rico, clase media, clase pobre. El pecado para Dios es igual para todo el mundo, tanto para el rico, para el de clase media, como para el de clase pobre. El juicio de Dios viene, que dice la Escritura, sobre los hijos de desobediencia. O sea, sobre aquellos que no quieren seguir ni aplicar la palabra de Dios en su vida, sino que quieren hacer con su vida lo que ellos les antoje, cuando no entienden todavía que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y por lo tanto ya nuestra vida no es nuestra. Jesús nos compró a precio de sangre. Él es el dueño de nuestra vida. Y cuando no queremos seguirlo, pues provocamos al Dios que nadie quiere conocer. Provocamos al Dios que nadie quiere conocer. Dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando el ser humano le quiere seguir dando la espalda a Dios, no quiere hacer caso, quiere vivir su propia vida, quiere establecer sus propias creencias de lo que es ser cristiano y no como lo dice la palabra. Porque pues para ellos lo acomodan a su propio pensamiento, a su comodidad. La palabra la acomodan a su comodidad. Y la palabra tú no la puedes acomodar a tu forma de ser.
La palabra vino para acomodarte a ti, para moldearte a ti, no para tú moldear a la palabra. Por lo tanto, cuando esto pasa, pues vienen los juicios de Dios, porque la Biblia dice que Dios es santo y que no comparte su gloria con nadie. Cuando el ser humano quiere actuar bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias creencias, sus propios intereses, no los intereses de Dios, sus propios intereses. Porque usted cree que en el Nuevo Testamento dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque ahora la nueva modalidad es que los cristianos le dicen a Dios lo que Él tiene que hacer y cómo debe actuar. Cuando no es así, cuando nosotros somos los que nos tenemos que someter a Dios. Someteos pues a Dios. Humillaos. Resistir al diablo y de vosotros irá. Hay que someterse a Dios. Y de esa manera el diablo resistirá. O sea, el diablo no nos podrá tocar, no nos podrá tumbar. Porque la Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Que el que crea estar firme, mire que no caiga. Dios te bendiga. Hace rato. Esto quiere decir que cuánta gente han comenzado en el Evangelio y al final de sus días terminan, ¿verdad?, haciendo algo que a Dios no le agrada. Por eso usted tiene que encenderse en el fuego de Dios, vivir bajo el fuego de Dios todos los días de su vida, bajo la presencia de Dios, buscándolo de corazón todos los días de su vida. Siempre hay formas de buscar a Dios. Hay predicaciones en YouTube, la Biblia está al alcance de todo el mundo gratuita. Hay tantas aplicaciones con la Biblia gratis. Dios te bendiga, Ruti. Biblias que las regalan por un tubo y 7 llaves. Antes era difícil conseguir Biblias y ahora está en cada hogar. Puede tener una Biblia gratuita. O sea que no hay excusas para buscar de Dios. Siempre hay oportunidad para leer la Escritura. Usted en su periodo de almuerzo puede sacar un tiempito y leer la Escritura. Por la mañana cuando se levanta, mientras estás desayunando, puede leer un pedacito de la Escritura. Durante la noche, antes de acostarse, puede leer 2 o 3 versículos si está muy cansado. Siempre hay tiempo para buscar a Dios. La Biblia lo dice: para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. La cuestión es organizarse y saber valorar el tiempo. Saber organizarse y saber valorar el tiempo. No desperdicie su tiempo. Que el tiempo se va volando. El tiempo pasa rápido. Dios te bendiga, William. Así que vamos a seguir aquí. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. E id, servid a Jehová, como habéis dicho. Aquí Faraón se asustó. Faraón se asustó porque, imagínese, usted sabe lo que es que le maten a todos los primogénitos de los egipcios, todos. Eso dice la Escritura, que había un clamor de sufrimiento tan grande como jamás ha habido sobre Egipto. Dice, se asustó Faraón y le dijo: mira, de verdad ya no voy a seguir contendiendo con ustedes. Váyanse de aquí. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Faraón, por un momento dado, se da cuenta que el Dios que le sirve a Moisés y a Aarón es súper poderoso. Porque no sé qué, por más juicio que cayó, ya habían caído 9 juicios sobre Egipto, y Faraón no había querido dar su brazo a torcer, quería mantener al pueblo egipcio, el pueblo hebreo bajo su poder. No quería obedecer la voz de Dios, y Dios lo doblegó hasta que le hizo moverse cada
fibra más íntima de su corazón. Y el peor de todos los juicios fue cuando perdió a su primogénito. Imagínense. Finalmente lo logra dejar ir. Y miren lo que me llamó la atención. Estaba leyendo un comentario bíblico. Ustedes saben que cuando comenzó el libro de Éxodo, Faraón mandó a matar a todos los niños. A todos los niños de los hebreos. Hermano, le servimos a un Dios juez justo, que todo lo que pasa en la tierra, Él está con unos binoculares mirando, con un microscopio mirando cada detalle de lo que hace el ser humano y de lo que el ser humano piensa. Así de poderoso es Dios. Dios sabe lo que usted está pensando ahora mismo y sabe lo que yo estoy pensando a la misma vez, con cada uno de los seres humanos que habitan sobre la faz de la tierra. Así de poderoso es Dios. Pues, ¿qué pasa? Que Faraón hizo una injusticia y una crueldad bien grande. Mandó a matar a los niños. Usted sabe lo que es eso. Mandó a matar a los niños de los hebreos, del pueblo de Dios de Israel. ¿Y qué pasó? Que Dios no se queda ciego ante la injusticia. ¿Y qué pasó? Que se le viró la tortilla a los egipcios. Ahora murieron los primogénitos. Todos los primogénitos de los egipcios. Dios le hizo sentir, porque no se arrepentían, el dolor de su maldad. El pecado se te va a dejar sentir en tu cuerpo, en tus emociones, en tu corazón cuando no te arrepientes. Dios te va a dejar sentir el dolor del pecado. Porque Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Hay gente que se le olvida predicar el versículo bíblico que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y sin la paz. En otras palabras, tenemos que ser pacificadores. No podemos ser de esas personas que por cualquier tontería estamos peleando con los demás. Por cosas que ni valen la pena. Tenemos que ser como Abraham. Cuando los pastores de Abraham se pusieron a discutir con los pastores de Lot, ¿qué hizo Abraham? Coge lo que tú quieras, yo no me voy a poner a pelear contigo por dinero. Llévate lo que tú quieras. ¿Eso te gusta más? Llévatelo. ¿Por qué? Porque Abraham entendía que esto que nosotros vivimos aquí, todo esto es temporal. Un día vamos a morir. Y nuestro objetivo principal es entrar al reino de los cielos. Y dentro de entrar del reino de los cielos es no traer división, porque eso es un fruto de la carne, no la avaricia. Dios nos bendice, no es para que nos quedemos con el dinero. Sí, tenemos que guardar para alguna emergencia, por si acaso, eso es sabio. Las vacas flacas y las vacas gordas, que eso nos enseña eso, que tenemos que ahorrar para los momentos difíciles y las emergencias de la vida. Pero no es para que acumules y ves a tu vecino que se está muriendo de hambre o que está pasando por alguna necesidad, perdió el trabajo y te hagas de la vista larga y no hagas nada. Ni tan siquiera se te mueve una fibra, ni un pedacito de tu corazón. Eso quiere decir que si usted dice que usted ama a Cristo y tiene mucho dinero y no bendice al que está pasando por una necesidad, usted todavía no le ha amanecido a la luz de Cristo. Porque el que le sirve a Cristo, cuando alguien está pasando por un sufrimiento o por una necesidad, si Dios se la ha dado y tiene la oportunidad de bendecir a otros, se mueve a misericordia y ofrece ayuda de diferentes formas, no necesariamente con dinero. Si tienes dinero, pues lo bendice. Pues, ¿qué pasa? Que esto que estaba haciendo Faraón o que hizo Faraón, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Y como la única manera de satisfacer la santidad de Dios es cuando Él actúa como juez. No permita que Dios entre a su vida como juez. Permite que entre Dios a tu vida como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, como un Dios consolador, como un Dios que desea levantarte. Pero si usted quiere conocer el área que nadie le gusta escuchar a Dios y que no todo el mundo lo predica, porque
¿verdad? Piensan que uno es legalista, que uno es juicioso, pero la Biblia no puede estar incompleta. Eso es como usted tener un carro. Usted tiene un carro, pero está bien bonito, pero no tiene motor. No va a funcionar su carro. Si usted no predica el evangelio completo, la palabra de Dios no va a hacer efecto como Dios quiere que haga efecto. Cuando le está ocultando cosas a los seres humanos porque tienen miedo a que los vayan a rechazar, a que vayan a ser muy duros con su palabra. Pero hermano, Dios no nos mandó a predicar más que ciertas porciones bíblicas. Nos mandó a predicar la palabra completa para desenmascarar las tinieblas y llevar a la gente a la luz. Dice aquí, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Imagínense, me imagino miles de primogénitos, gente muerta. Cualquiera se asusta. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Al inicio, Faraón no quería. No quería dejarle dinero. Hermano, cuando Dios dice algo, dice que las riquezas de los pecadores son para los justos. Y vuelvo y lo repito, y lo voy a repetir como si fuera un disco rayado. ¿Para qué usted quiere que los pecadores tengan la riqueza? Hágase esa pregunta. ¿Para qué usted quiere que los pecadores tengan la riqueza? ¿Usted sabe todo el daño que hacen los pecadores con la riqueza? Todo el daño que hacen los pecadores con la riqueza. No, y lo triste es que quieren comprar a Dios con su riqueza. Y eso es un insulto a Dios, porque la salvación no se compra. La salvación no se compra. Eso estamos hablando de siglos pasados, cuando estaba la venta de indulgencias. Tú me pagas tanto con la iglesia mayor, que ustedes saben cuál es, la iglesia católica. Eso está en la historia. Búsquelo. La venta de indulgencia. Tú me das tanto y vas a entrar al reino de los cielos. Y hoy los millonarios se creen. Pueden estar pecando, fornicando, adulterando, robando, estafando, abusando de la gente. Y porque dieron 20 millones de dólares o $1 billón a una donación para gente con cáncer, van a ser salvos. Tremendo disparate. Eso es un insulto a Dios, porque el único que pudo satisfacer a Dios, Dios te bendiga, papi, bendición, te amo. Dice, el único que pudo satisfacer a Dios fue, ¿quién fue? Jesús. Ese fue el único que pudo satisfacer la santidad de Dios. El único que fue tentado en todo, pero sin pecado. A través de Cristo es que nosotros podemos entrar al reino de los cielos, a través de Cristo. No es a través del dinero. Nosotros no podemos comprar la salvación. Nosotros tenemos que pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados. Él nos limpia con su sangre y entramos al reino de los cielos. No es a través del dinero. Usted no compra a Dios. Entonces lo que estaba diciendo es que las riquezas de los pecadores son para los justos, porque un hombre sabio, lleno del amor de Dios, usted sabe cuántas obras hermosas puede hacer para ayudar a la humanidad. Cuántas obras hermosas puede hacer para ayudar a la humanidad un hombre sabio. Puede crear instituciones para ayudar a las mujeres maltratadas con ese dinero. Un hombre con una visión de Dios puede crear hogares para rehabilitación a drogas donde el sistema, o sea, el sistema que se crea sea a través de la palabra de Dios para rehabilitar a las personas. Y también se utilizan psicólogos, psiquiatras, pero con la palabra de Dios. Un hombre de Dios con dinero
puede crear universidades, colegios, donde se enseñe la palabra de Dios. Esos valores que están en la palabra que son tan importantes en nuestra sociedad. Así evitamos que ocurran crímenes, así evitamos que se levanten delincuentes. Cuando inculcamos la palabra de Dios, el temor de Dios en el corazón de los seres humanos, evitamos tantas tragedias, evitamos hijos, balas perdidas y que mueran inocentes, evitamos maltrato verbal, evitamos maltrato emocional, evitamos maltrato sexual, evitamos abuso infantil, evitamos tantas y tantas cosas cuando un hombre y una mujer de Dios, ¿verdad?, obtienen las riquezas del pecador para bendecir a la humanidad. Si Dios te bendice a ti como cristiano, no es para que te quedes con esa riqueza, es para que las pongas al servicio del reino de Dios. ¿Por qué el joven rico se entristeció cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? ¿Por qué? Porque él tenía su seguridad en las riquezas. ¿Qué mejor inversión que usted poner su dinero en el reino de Dios, en las cosas que ayudan a aliviar la carga en la humanidad? Muchos seres humanos, si usted mira alrededor, sufriendo por diferentes razones. Tantos traumas que hay. Existen muchos traumas desde la niñez. Los niños han sido marcados. Por eso tenemos que enfocarnos en levantar a la niñez con valores cristianos. Tenemos que salvaguardar los intereses de los niños, protegerlos, cuidarlos. Y el mejor legado que le podemos dejar a la niñez como padres es enseñarle la palabra de Dios. Vamos a seguir aquí. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Hermano, usted no tenga miedo a reclamar lo que le pertenece a Dios. Tantos años, mire qué enseñanza tiene esto. Tantos años los egipcios, Faraón, que es tipo de Satanás, de los demonios, de las personas injustas que existen en la vida, tantos años abusando del poder. Estos hombres que trabajaban horas, incontables horas sin parar, más de 8, 10, 12, me imagino, 14, 16 horas sin parar, y el faraón le pagaba una miseria. Lo que quería Faraón era que se murieran del cansancio, que se murieran del sufrimiento porque no podían disfrutar de lo que trabajaban. Era un atropello constante. ¿Qué pasa? Que Dios vio la injusticia de Faraón y de los egipcios, y ahora Dios le estaba devolviendo todo lo que habían trabajado los hebreos, todo el dinero que habían perdido por causa del robo de Faraón y de los egipcios, del abuso. Dios le estaba devolviendo todo, el oro, la plata, lo que les pertenecía, por lo cual habían trabajado. Los hebreos eran los que construían las ciudades, no eran los egipcios. Los egipcios se estaban echando fresco, estaban viviendo, ¿verdad?, las mejores vidas a causa del abuso y el atropello hacia sus empleados. Si usted es un patrono, si usted es un dueño de una compañía, tenga cuidado, trate con justicia, pague un sueldo justo, porque Dios está mirando y no le agrada si usted está poniendo un sueldo injusto. Dios no se va a quedar de los brazos cruzados cuando usted es un patrono que abusa de sus empleados. Dios va a hacer que pase algo para que usted tenga misericordia de sus empleados y los trate bien, les dé un buen plan médico y los ayude económicamente con un salario justo. No se aproveche de ello. Y Dios le devolvió todo lo que el diablo le había quitado a los hebreos. Dios le hizo a Faraón y a los egipcios que le devolvieran la plata, el oro, el ganado, todo. El que quiere orar, como dirían en mi barrio, el que quiere pasarse de listo, Dios es más listo que ellos. Dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si usted siembra crueldad, crueldad recibirá. Le cayó el juicio de Dios y mató a todos los primogénitos por haber matado
a todos los niños de los hebreos. Casi todos, ¿verdad? Porque Dios no lo permitió. O bastante, no sé cuántos mató, pero mandó a matar a un montón de niños hebreos. Si usted siembra avaricia, va a perder todo. Un día va a morir y lo va a perder todo. Y las riquezas no van a poder salvarlo de su muerte. Y lo malo es que si usted tiene una muerte espiritual porque no ha aceptado a Cristo, va a sufrir la muerte segunda. La muerte segunda es cuando va al infierno. No solamente usted muere aquí, no crea que eso se acaba aquí. Existe un infierno, según existe el cielo. Así que, por favor, no sea, ¿verdad?, ingenuo y entréguele su corazón a Cristo y viva conforme a su palabra. Dicen, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. 600,000 hombres, ¿usted sabe lo que es eso? Sin contar los niños. Dicen, yo he leído libros que dicen que Moisés dirigió alrededor de 1,000,000 de personas. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. O sea, aquí dice que además de los egipcios, también Dios salvó, me imagino. Mira lo que dice aquí, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Me imagino que se colaron egipcios ahí, porque quizás Faraón no se arrepintió, pero algunos egipcios vieron todas las plagas que Dios envió, todo el poder, las maravillas. Dios envió la vara, la convirtió en serpiente, se comió la serpiente de los hechiceros, la vara de Aarón, la serpiente de Aarón y de Moisés se comió la serpiente de los hechiceros. Dios envió la plaga de granizo, grandísima, que destruía hasta los árboles. El granizo era tan grande que destruía hasta los árboles, imagínense. Los ganados, todo. La plaga de ganado, que mató a todos los ganados. La plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga que cayó sangre en el río. Dios convirtió y murieron todos los peces. Esa era una de las fuentes mayores de alimento y de bendición para el pueblo egipcio. Dios le quiso dejar saber a Faraón que todo lo que existía en la tierra era de Dios y que por lo tanto él tenía que ser agradecido y tenía que obedecerlo y hacer lo que él decía. Pero él quiso ser más grande que Dios. Cuando usted quiere hacer lo que le da la gana con su vida, usted está diciendo otras palabras que usted es más grande que Dios, que a usted nadie lo manda. Y le va a pasar lo que le pasó a Faraón. Los juicios y las plagas de Dios van a caer sobre usted, se lo garantizo. Se lo garantizo. Cuando usted no le entrega el corazón a Cristo. Y no solamente va a sufrir aquí. Lo triste de esto es que no va a sufrir aquí solamente. Va a sufrir en la segunda muerte, que es el infierno. Yo le hablo para que usted se convierta, se arrepienta y vaya al cielo. No tenga que ir al infierno. Dice aquí: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Yo he leído que se supone que hubiesen sido 400 años. Desde que José murió hasta el Éxodo, Dios había dicho que ese tiempo era el tiempo estipulado para sacar a los hebreos de Egipto, de Gosén, donde se habían, ¿verdad?, asentado, donde estaban viviendo. Gosén era el lugar que cuando habitaba José, cuando José estaba vivo, ese era el lugar que los hebreos habían escogido. Y Dios se lo había dado, y Faraón, que había tocado, para el otro faraón anterior, había tocado el corazón de ellos. ¿Qué pasa? Que se atrasaron 30 años para salir liberados de Egipto. 30 años. ¿Por qué? Porque no hubo clamor. Dios te bendiga, Judith. No hubo clamor. Si usted no clama, dice la Biblia, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. ¿Y qué nos enseña esto? Que los propósitos de Dios se pueden atrasar si usted no busca a Dios, si usted no le clama.
Así que no permita que se atrasen los propósitos de Dios. 30 años atrasados. 30 años, usted sabe lo que son 30 años bajo el yugo egipcio de maltrato, de sufrimiento. Por los hebreos cabezones no querían buscar a Dios, no querían clamar a Dios. Dios los tuvo que pasar por una dura prueba para que buscaran de Dios. Finalmente se cumplió la profecía, que después de 430 se cumplió tarde, porque se supone que hubiese sido a los 400 años, pero a los 430 años fue que empezaron a clamar. Dice aquí: es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esa noche, hasta el sol de hoy, se guarda, celebrando la liberación del pueblo de Israel, de cómo Dios lo sacó de esa opresión y de ese sufrimiento, lo sacó de Egipto. Y hoy en día, usted y yo como cristianos celebramos eso, como Dios nos limpió del pecado. Estamos muertos en delitos y pecados, Dios nos limpió y ahora somos libres en Cristo. Ya no sufrimos por las consecuencias del pecado, porque ya no vivimos en pecado. Somos apartados para Dios, hechos para buenas obras. Por consiguiente, debemos dar las gracias a Dios que no estamos presos, muertos o sabe Dios dónde, porque Él nos rescató, porque Él nos amó primero, porque Él habló a nuestro corazón y nos limpió y nos sacó del pecado. Por lo tanto, tenemos que celebrar todos los años, toda la vida, que Cristo nos salvó. Ordenanza de la Pascua, los últimos versículos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. Otra vez Dios establece que Él diferencia entre lo sagrado y lo inmundo. Dios no tolera el pecado, se lo vuelvo y se lo repito, por si acaso no lo he entendido. Dios no tolera el pecado. Dios hace diferencia entre lo sagrado y lo inmundo. Si usted está en pecado, esa oración no va a llegar ni al techo. Si usted está en pecado y no se arrepiente y se aparta del pecado, no prosperará. Esa oración de usted no va a llegar ni de aquí al techo. Así que si usted quiere que Dios lo escuche, apártese del pecado. Apártese del pecado. Dice: el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerán en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. En otras palabras, Dios estaba promoviendo la unión familiar. Dios te bendiga, Milton. Dios estaba promoviendo la unión familiar. Y miren la profecía que hay aquí. Miren esta profecía. Ni quebraréis hueso suyo. No se le podía quebrar al cordero ningún hueso, porque eso era una profecía que simbolizaba que Jesucristo no se le iba a quebrar ningún hueso. Búsquelo, léalo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. A Jesucristo no se le quebró ni un solo hueso, mi amado hermano. Ni un solo hueso fue quebrado por Jesús. El cordero inmolado, ¿quién fue? El prototipo perfecto. Esto era una sombra de lo verdadero. Esto era una sombra de lo que iba a ocurrir más adelante. Jesucristo. O sea, ¿por qué un cordero? Porque Jesucristo era manso. ¿Por qué no podía tener ningún defecto el cordero cuando se sacrificara? Porque Jesucristo no tenía pecado, no tenía defecto, era perfecto. Era un ser humano, era Dios, pero también era hombre. Era, ¿cómo lo llama la Escritura? El Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él sabe compadecerse en nuestras debilidades de nosotros. Él sabe cuando estamos sufriendo. Él sabe cuando nos sentimos cansados. Él sabe cuando somos tentados. Él sabe cuando tenemos malos pensamientos. Él sabe todo. Él puede compadecerse de nosotros. Para eso Él vino a la tierra. Para demostrarnos que a pesar de que Él era hombre, Él pudo vencer. Y Jesús te dice en esta noche: a pesar de que tú eres hombre, con la fuerza del Espíritu Santo, como yo lo hice, tú puedes vencer. Tú puedes vencer los deseos de la carne.
la vanagloria de la vida. Usted puede vencer todo eso con Dios. Vuelvo y lo repito. Vuelvo y lo repito. Lo voy a repetir hasta que Dios me lleve al cielo. Dice la Escritura que usted tiene la fortaleza para decirle que no al pecado. Y tiene la fortaleza. Lo que pasa es que nosotros nos hemos atado con nuestros dichos por nuestra boca. Dios te bendiga, milagro. Nos hemos atado. Decimos, no, que nosotros pecamos todos los días, que si acá, que si esto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos diciendo? Que estamos tolerando el pecado. Que estamos aceptando el pecado en nuestro corazón. No, usted dice, yo estoy en Cristo, no voy a pecar, no peco, no peco. Repítalo. ¿Por qué Jesús le dijo a la mujer samaritana, vete y no peques más? Porque Jesús sabe que el ser humano puede vivir una vida sin pecado. Jesús lo hizo, tentado en todo, pero sin pecado. Nos demostró que se puede vivir una vida sin pecado. Se puede, repítalo una y otra vez, hasta que finalmente va a salir de ese pecado que tanto le hace sufrir, que tanto le hace llorar, que tanto, ¿verdad?, evita que crezca espiritualmente, que tanta culpabilidad le trae, que tanto estancamiento le trae. Cuando usted comienza a confesar la palabra correcta y empieza a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, nos está diciendo que todo pecado usted lo puede vencer y decirle que no. Pero la única manera que lo podemos lograr es someteos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Apartado de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Si usted es de esos que se cree que puede vencer el pecado, lee la Biblia hoy, no la vuelva a leer en una semana. Lee la Biblia hoy, no la vuelva a leer en 3 días. Le garantizo que no va a poder vencer el pecado. No lo va a poder hacer. No. Separados de Jesús no pueden llegar ni de aquí a la esquina. ¿Y por qué Dios permite eso? Para evitar que entre orgullo en tu corazón. Dios no quiere que entre orgullo en tu corazón. Y dice así: toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Vuelve y recalca la diferencia. Aquí vuelve y recalca la diferencia entre lo santo y lo impuro, entre el pecador y el justo. Dios hace diferencia, hermano. Dios hace diferencia. Hemos querido ganarnos almas para Cristo, pero hemos perdido nuestro norte. Nos hemos querido agradar tanto al hombre que nos estamos inmiscuyendo en su mismo hablar, en sus mismos pecados. No, usted tiene que ser diferente a la gente del mundo. Usted no se puede comportar como la gente del mundo. Usted se comporta como un hombre o una mujer decente, como un hombre o una mujer de Dios. Usted se comporta diferente a los demás. Una vez me preguntaron, ¿tú no bebes? Y yo le dije, no. En alguna ocasión lo hice, pero desde que le entregué mi corazón a Cristo, le hice una promesa: no vuelvo a beber más en mi vida. Y todo el mundo bebiendo en ese lugar, y yo sin tocar una gota de alcohol. Usted se tiene que diferenciar entre lo santo y lo impuro. ¿Cómo va a brillar como una luz si hace lo mismo que hacen las tinieblas? Usted puede juntarse con los pecadores, pero no ser igual a ellos. Ellos se conviertan a ti, tú no a ellos. Dios hace una y otra vez, recalca y enfatiza que no podemos ser igual a las personas del mundo. Somos diferentes, pensamos diferente, hablamos diferente, caminamos diferente. No podemos ser igual a ellos. Dice: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hermanos, Dios nos considera soldados por sus ejércitos. Un cristiano
que ante cualquier problema sucumbe, que ante cualquier problema coge miedo, se paraliza, no sabe qué hacer. Un cristiano que huye a los problemas y no los enfrenta. Un cristiano que a la primera prueba o segunda prueba se hace un 8. Hermano, usted necesita leer más la Biblia. La Biblia dice, en todo tiempo, dice, en todo momento, que si tú le dijeras a ese monte, muévete, ese monte se moverá. Y el monte significa tipo de problema, significa problemas. La fe mueve montañas. Cuando usted comienza a hablar de manera correcta, entonces Dios comienza a premiar su fe. Dios comienza a ver lo que se parece imposible, lo hace posible. Abre el mar rojo en dos, hace milagros. Y Dios permite esto para mostrar sus prodigios, señales y milagros a través de ti. Y usted lo pueda contar como testimonio y otros puedan aceptar a Cristo a través de sus testimonios. No porque Dios quiera mortificarlo, sino porque sabe que dentro de ti habita el Dios vivo. Y que cualquier montaña que se levante, así la sea la montaña más grande de esta tierra, que es el Everest, por encima de esa montaña vas a caminar y vas a volver a tocar el llano. Y ningún mal te tocará, sino que Dios te dará la solución a cada uno de tus problemas. Y descansarás cada día en su presencia. Porque muchas veces queremos pelear con nuestra fuerza y lo que hacemos es llenarnos de estrés, cansarnos, agotarnos. Cuando Dios nos ha llamado a descansar, nosotros queremos pelear cosas que Dios peleará por nosotros. Queremos hacer el papel de Dios. Y no dejamos a Dios actuar, no confiamos en lo que nos ha dicho. A usted no le importa cuándo Dios lo va a hacer. A usted lo que le debe importar es que Dios lo va a hacer. Y darle gracias porque lo va a hacer. Y confiar, así se tarde un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 35 años. Esta gente espera los 430 años. Que usted espere 20, 30 años no es nada. Lo importante es que Dios lo va a hacer, que Dios lo va a hacer y se mantenga confiando. A usted no le incumbe cuándo lo va a hacer. Yo sé que mi Dios lo va a hacer. Manténgase creyendo. Los antiguos se mantuvieron creyendo como viendo al invisible y alcanzaron las promesas. Conquistaron el reino de los cielos, llegaron a la vida eterna. Hay un que yo le llamo el pasillo, ¿verdad? El salón de la fama de la gente de la fe, que es Hebreos 11. Ese es el salón de la fama de la fe. Dios los honró tanto por su fe que hizo un capítulo especial para honrarlos. Abraham, Jacob, Isaac, Elías, toda esa gente, cómo vencieron y conquistaron el reino de los cielos. Elías no vio muerte por su fe. Te alcanzaré, como dice la canción de René González. Por su fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Hermano, manténgase peleando y creyendo que Dios va a hacer el milagro. Yo le dejo con estas hermosas palabras. Un beso, un abrazo. Sigan hacia adelante, no se rindan y sonrían. Que el Señor nos ama. Dios les bendiga. Buenas noches.